estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, queridos hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro TCD del día viernes, 28 de julio, un día muy particular para nosotros, un día donde celebramos nuestras fechas de fiestas patrias. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que fielmente están con nosotros y a aquellos oyentes que nos oyen por medio de YouTube y las programaciones de TCD, nuestro contacto con Dios. Hoy me toca tocar el tema acerca de la providencia de Dios y vamos a estar leyendo el libro de Hechos capítulo 15 del verso 30 al 41. Me gustaría empezar diciéndoles de estas palabras que todo cristiano necesita saber que providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Con esto quiero decirle que no hay ningún detalle de nuestra vida que no esté bajo el control y el cuidado de Dios. Dios gobierna con toda sabiduría y amor y cuida y dirige cada asunto particular de nuestra vida y del universo. Vamos a leer este pasaje con estas previas palabras. Libro de Hechos 15, el verso 30 al verso 41, dice la palabra de Dios de esta manera. Voy a leerlo la versión traducción viviente. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Entonces Judas y Silas, ambos profetas, hablaron largo y tendido con los creyentes para animarlos y fortalecerlos en la fe. Se quedaron allí un tiempo y luego los creyentes los enviaron de regreso a la iglesia de Jerusalén con una bendición de paz. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía. Ellos y muchos otros enseñaban y predicaban la palabra del Señor en esa ciudad. Después de un tiempo, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. ¡Qué hermoso y precioso pasaje! Un pasaje tan particular realmente en la Escritura que deja en claro no solamente el testimonio que realmente se está llevando a cabo a raíz de un problema o una circunstancia muy difícil. Ustedes saben que realmente los gentiles estaban en un estado de zozobra, en otras palabras. Estaban pasando un momento de mucha duda y de incertidumbre, ya que los judíos estaban exigiendo una de las prácticas rituales realmente y ceremoniales, que era la circuncisión y la obediencia de la ley para poder realmente ser salvos. Realmente ellos no acataron lo que ellos enseñaban, sino que en todo momento creyeron y aceptaron el evangelio tal como cual el apóstol Pablo se los había anunciado, que la salvación era única y solamente y suficiente por la persona de Jesucristo. Este pasaje de la Biblia que hemos leído desde el verso 30 al verso 41
tiene dos temas centrales importantes. Primero nos habla del regreso de Pablo y Bernabé a Antioquía y el inicio de su viaje misionero, confirmando la fe en Cristo de los gentiles como su único y suficiente medio de salvación, siendo fortalecidos para su fe, para la evangelización de toda Antioquía y también para el fortalecimiento de las iglesias que habían ya sido realmente alcanzadas con el evangelio. Como ustedes saben, la Escritura, especialmente el libro de los Hechos, habla mucho del evangelismo pionero que el apóstol Pablo realizó. Él predicó en lugares donde nunca había habido una comunidad cristiana. Sin embargo, él también entendió la importancia de no solamente de predicar el evangelio a lugares donde nunca habían sido predicados, sino también la importancia de fortalecer y animar a aquellos que ya eran cristianos. Esa era la motivación realmente inicial para que se gestara esta segunda aventura misionera que el apóstol Pablo llevaría a cabo, juntamente con Bernabé y todo su equipo. Hermanos, Pablo, a través de la Escritura, nos muestra como un hombre que tiene un corazón como el de un obstetra, una persona preocupada para atraer nuevos niños o nuevos creyentes al cuerpo de Cristo. Pero no solamente nos muestra la Escritura que Pablo tenía un corazón como un obstetra, sino también como el corazón de un pediatra, ya que él se preocupaba por hacer madurar a las personas en el cuerpo de Cristo. Estos son los dos indicativos que nos muestra el corazón del apóstol Pablo, tanto como obstetra y tanto como pediatra, especialmente en estos pasajes que hemos leído. Este pasaje está dividido de tres maneras. Primero, encontramos la alegre recepción de los cristianos gentiles en la iglesia de la Antioquía. Por ejemplo, leemos el versículo 30 y 31 que dice: los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron a una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y dice: y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Hermanos, realmente en la iglesia de Antioquía había un tremendo dilema religioso judaico que estaban viviendo los gentiles, especialmente con la práctica de la circuncisión y la ley de Moisés para salvación. Realmente esto tenía a los creyentes gentiles en zozobra. Sin embargo, gracias a la providencia divina, se preservó el principio de la salvación por la sola gracia. Esto llenó de alegría y alivio para los creyentes gentiles en Cristo por la sola fe. Fue un consuelo oír que ya no les sería impuesta las ordenanzas carnales que confundían sus conciencias sin poder purificarlas ni pacificarlas. Y fueron acallados los que perturbaban su mente, de modo que fue restaurada la paz de la iglesia y se suprimió lo que era la amenaza de división. El celo y la autoridad del prójimo es lo que cada día deben de estimularnos y no adormecernos. Escuche bien lo que le digo. El celo y la utilidad del prójimo es lo que debe cada día motivarnos y no adormecernos en la religiosidad. El segundo punto lo encontramos en el verso 36, donde Pablo sugiere que él y Bernabé regresen a todas las ciudades donde habían plantado iglesias en el primer viaje misionero. El versículo 36 dice la palabra de Dios así: después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar cada una de las iglesias donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. Pablo entendió la importancia de fortalecer y animar a aquellos que ya eran cristianos. Él no estaba contento con simplemente plantar iglesias sin verlas cuidadosamente nutridas y creciendo en la fe. Ese era el corazón del apóstol Pablo para con la iglesia realmente de los tiempos donde él había edificado y había plantado realmente en los lugares donde se encontraban.
El tercer punto importante lo encontramos del verso 37 al 41. Y la palabra de Dios dice así: Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes los encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia, fortaleciendo a las iglesias. Hermanos, ustedes saben realmente la problemática que se está llevando en estas circunstancias, especialmente en la labor misiológica que ellos llevaban a cabo. Sabemos que realmente es difícil que dos puedan andar juntos si no están de acuerdo. Y es importante realmente conocer y entender lo que nos deja acá esta ilustración, o mejor dicho, la enseñanza de este pasaje. Me encanta la manera realmente como la gracia y la providencia de Dios en medio de cada uno de los conflictos. Primero vemos la bifurcación en el problema de los principios dogmáticos judaicos que trataban de imponer realmente sobre la iglesia gentil, y esto sirvió más bien para fortalecer y dar abono para el nuevo viaje misionero que se llevaría a cabo debido a las mismas controversias que traía justamente la religiosidad de ese tiempo, sus costumbres y sus tradiciones legalistas y judaicas que habían en ese tiempo. Ahora vemos otro contexto que realmente en confrontación, y vemos el encuentro entre Pablo y Bernabé producido justamente por Juan Marcos, ya que estos son divididos justamente por la causa del mismo. Ahora, lo que nos deja como enseñanza este pasaje es que como cristianos estamos obligados a resolver problemas en nuestras relaciones con otros antes de ministrar a Dios. ¿Recuerdan ustedes Mateo 5, 23, 24? Que antes de que tú traigas tu ofrenda, primero ve y reconcilia con tu hermano y luego ven y ministra realmente al Señor. Trae tu ofrenda. Y esto realmente es una enseñanza cristocéntrica. Jesús nos enseña realmente que jamás nosotros deberíamos de llevar a cabo sin antes resolver nuestros problemas para llevar a cabo la obra, el ministerio o la misma ministración para Dios. Hermano, siempre es malo pasar por encima de la gente en nombre del ministerio. Y cuando sucede, se debe inmediatamente corregir. Es importante lidiar realmente con nuestras diferencias y que éstas realmente no sean un causal o un obstáculo para llevar a cabo el ministerio o la obra que Dios nos ha encomendado. No hay duda de que Dios utilizó realmente esta división, ya que estos dos equipos que se armaron, Pablo con Silas y Bernabé con Juan Marcos, fueron extraordinarios porque realmente la obra de Dios se extendió mucho más y las iglesias fueron fortalecidas y bendecidas. Realmente el trabajo misionero jamás se hubiera podido efectuar de la manera como se llevó a cabo, sino por causa de esta circunstancia, por causa de esta división que se realmente ocurrió, fue usado por Dios para bien. Dios puede redimir, hermano, el bien del mal. Eso no tenga la menor duda. Sin embargo, todos somos responsables por el mal que hacemos. Es cierto de que Dios puede inclusive sacar algo bueno de los errores, fracasos y malas decisiones que podamos tomar en la vida. Dios puede sacar algo bueno aún de lo malo. Sin embargo, jamás debemos de tomar en poco nuestra responsabilidad en aquello o en aquella acción o en aquella actitud mala que yo he tenido. Incluso cuando Dios termina trayendo algo bueno de lo malo, usted y yo debemos de reconocer nuestra responsabilidad ante aquello que no es correcto. Tanto Pablo como Bernabé, probablemente ambos tenían que arreglar esto con Dios y entre ellos. Eso era algo muy personal entre ellos. El famoso teólogo Stock dice así: pero este ejemplo de la providencia de Dios no debe de usarse como una excusa para la pelea entre cristianos. Jamás las controversias, las discusiones o las diferencias dentro de nosotros deberían de usarse como una excusa para las peleas de los cristianos. Es decir, para abonar las discusiones o las controversias en nuestra vida.
Recuerde, mi hermano, Dios, su providencia, su gracia, su soberanía y su potencia puede sacar aún de lo malo el bien. Sin embargo, esto jamás debería de ser usado como una excusa para la pelea entre los cristianos o para la práctica del pecado. Hermano, Dios seguirá levantando iglesia por medio de ellos. Incluso los sucesos más desagradables de los creyentes ocurren bajo la providencia de Dios, porque serán ocasión para predicar el evangelio. Después, como usted puede ver en la Escritura, el apóstol Pablo llegó a ministrar con Juan Marcos y él mismo valoró sus contribuciones para la obra de Dios. A ese mismo personaje que en un momento fue la causa de la división en este segundo viaje misionero entre Pablo y Bernabé. Se formaron dos equipos, no el equipo que Pablo deseaba, pero mire, aún de lo malo, Dios sacó lo bueno para manifestar su gloria, su soberanía, su provisión y su gracia. Hermano, no sabemos si fue Marcos el que cambió o Pablo el que lo hizo. Probablemente Dios tuvo un trabajo que hacer en ambos. No hay ninguna realmente duda de ello. Dios trató con ambos. Dios tuvo que tratar con cada uno de ellos que tenía que cambiar en sus corazones. Lo que nos deja el versículo 28 del capítulo 15 es que realmente detrás de todo ello, detrás de la armonía y la unidad, siempre está la persona del Espíritu Santo obrando. Tal como dice el versículo 28 realmente del capítulo 15, que dice estas palabras: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Recuerde, el Espíritu Santo está siempre detrás de la armonía y de la unidad. Los nuevos cristianos, hoy por hoy, mis amados hermanos, necesitan iglesias fuertes para poder crecer y madurar. Nunca realmente olvide de esto. Los cristianos necesitamos iglesias fuertes para poder crecer y madurar. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, por haber tomado en consideración nuestra vida. Gracias por tu providencia, porque aún en medio de nuestra ignorancia, aún en medio de las diversas decisiones y elecciones equivocadas que tomamos en algún momento de nuestra vida, Señor, tu provisión estuvo allí para sacar aún de lo peor, aún de lo vil, aún de lo menospreciado, aún de aquello que para nosotros en algún instante, Señor, fue una mala decisión y elección. Tú hiciste de ello una oportunidad para manifestar tu gloria, tu amor y tu gracia para con nosotros. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos perdones por todas aquellas cosas que aún seguimos atados a nuestra vida, por aquellas costumbres y tradiciones humanas que no nos dejan avanzar ni disfrutar del gozo ni de la libertad que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quiere que vivamos. Ayúdanos, Señor, que independientemente de las circunstancias que podamos vivir, estemos dispuestos a proclamar la palabra de verdad a donde fuera, a donde, Señor, tú nos envíes. Aunque sucedan cosas imprevistas y muchas veces negativas, ayúdanos a confiar en ti sin dudar en que tú obras todo para nuestro bien. Gracias, Señor, en esta mañana, y bendice a cada uno de tus hijos, y que no olviden, Señor, que tu providencia siempre está presente, de que tú, Señor, tienes el control y el cuidado de cada detalle de nuestra vida, y que gobiernas con sabiduría, con amor y cuidado, diriges cada aspecto y asunto de nuestra vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que tengan una preciosa mañana. Conmigo será hasta otra oportunidad. Bendiciones. Hasta luego. Estar contigo